Bien, bienvenidos a la clase de algoritmo de estructura de datos. Hoy vamos a estar viendo los métodos de validación, que es un punto importante que se toma en los parciales siempre, siempre está el tema de validación. A veces está de forma explícita o a veces de forma implícita. ¿En qué sentido de forma explícita? Te dicen que valide el ingreso de ciertos datos o el ingreso de carácter que sean, por ejemplo, una S y una N para tal cosa o implícitamente te especifican de que el número de rango que debe ingresar debe estar entre 1 y 30, por ejemplo. O si el número de entradas debe estar entre 1 y 30, etcétera. No te dicen que validen, pero como te están diciendo, te están dando que debe estar dentro de un cierto rango, entonces uno debe controlar ese ingreso. Y siempre debe haber un control de ingreso. A lo largo de que uno se va desarrollando, ese ingreso se va haciendo un poco más extenso, pero aquí vamos a tocar lo básico, lo sencillo, que cumpla el código que me está validando y listo. Por lo tanto, les preparé dos métodos de validación que lo pueden reutilizar de mil maneras posible para todos los casos que quieran. Solamente le cambian los números en este caso, o en este caso el carácter, o si es una palabra, pueden cambiar aquí la palabra, porque estamos hablando de un string, nada más que yo lo reduje, por eso acá pueden cambiar la longitud si estamos hablando de palabra. Como dije un carácter, entonces son dos posiciones, ya que uno es para el carácter y el otro para el fin de, de la cadena sería, que es un espacio con barra cero, que lo explicaron sus profesores seguro. Así que empezamos. ¿Cómo funciona? Estas son dos formas de validación usando do while. ¿Por qué do while y no while y for? Porque una de las cosas particulares que tiene el do while es que me permite siempre, al menos, que yo ejecute una vez mi código que está dentro del do while. En cambio, cuando tenemos un while y un for, siempre debe cumplir la condición para que yo pueda ingresar este código si está dentro de un for o un while. Por lo tanto, eso es lo que me permite el do, que yo al menos le muestra al usuario, por ejemplo, ingresame un carácter, che. Ingresame este carácter y después lo analizo a ver si lo que ingresaste está bien o está mal. Eso lo que me permite el do while. Por ejemplo, cuando le invitan a alguien y le dicen por el tema de la plata, qué sé yo, y usted le dice, no, pasá, pasá, no hay drama, y le dejan pasar. Y después vemos qué hacemos, qué condición te ponemos. Entonces, eso lo mismo hace el do while. Pasás, tranquilamente pasás, yo te permito que se ejecute todo y después analizamos la condición que tengo. Así que bueno, ahí depende de ustedes qué condición le darán. Pero siempre la condición es contrario a cómo se forma el for y el while. Porque el do while, yo mi ciclo, en todo se cumple, en el do, en el for y en el while, que siempre voy a repetir que esto sea verdadero. Y entonces, si yo lo que ingreso es verdadero y, por ejemplo, me ingresó la A y mi condición me dice que la A sea igual a cero. Después explicamos por qué. Entonces, cuando esta función me dice que si son iguales me da un número cero, esa función me arroja un número cero. Entonces me dice que es igual a cero, se cumple la función, es verdadera y vuelve a ejecutarse. Entonces es como que se va a ejecutar infinitamente, infinitamente, infinitamente y necesito romper ese ciclo. Por lo tanto, por eso siempre el do while se piensa al revés. Yo tengo que pensar lo opuesto. Bien, necesito que ingrese esto, entonces que estos sean iguales. Entonces digo que sea distinto de cero. Así que una de las cosas que me permite esta función, como dije anteriormente, que me hace una comparación y toma como referencia esto, el segundo string que tengo acá. Toma como referencia. Entonces, por ejemplo, si yo ingreso una D, me va a tomar como referencia a A. A, D es
Si la D está antes que A, se dice que es negativo, porque está antes. Se toma como el alfabeto. Eso es lo único que hace. Si está antes es negativo y si está después es positivo. Entonces, D está antes es negativo o positivo. Y vemos que D no. A, B, C, D está por aquí en el alfabeto. Entonces está después de A, tomando A como referencia. Por lo tanto, es un número positivo y vemos que ese número que me arroja es distinto que cero. Entonces, no es igual. D no es igual a A. Bueno, entonces esta condición se cumple porque es distinto de cero, se va a cumplir verdadero. Bien, estamos hablando otra cosa que hay que tener en cuenta, que estamos hablando de una estructura de lógica AND. Acuérdense que en matemática discreta, cuando damos una estructura de lógica AND, esa estructura me decía que va a ser verdadero siempre y cuando todo sean verdaderos. Si uno al menos era falso, todo es falso. Declaraba que toda esa condición era falsa. Así que, por lo tanto, vuelve a comparar D con B, me dice que no, es distinto de cero lo que me da esta función es, con respecto a esa comparación que hace, entonces es verdadero. Compara ahora D es igual a C, y no, no es igual a C, es distinto de cero lo que me arroja. Entonces me da una función, me arroja un valor verdadero. Como todo lo que me da es verdadero, por lo tanto, vuelve a repetir el ciclo. Eso me permite que vuelva a repetir y mostrar al usuario, hey, ingresame por primera vez algo, ingresame bien por esta vez, che, para que pueda comparar a ver qué onda. Entonces, le vuelvo a decir, usuario, ingresame un carácter. El usuario, bueno, ingresa, a ver si le pego en esta. Ingresó la A. Bien, acá lo leemos. Este de convertir en mayúscula es subjetivo. Ustedes les gusta convertir todo en minúscula, háganlo. Nada más que acá tendrían que cambiarlo la comparación a minúscula. Eh, Así que en eso es más a su criterio. Yo le pongo en mayúscula por costumbre. Aquí lo que hacemos es limpiar el buffer por alguna basurita que queda de algún carácter anterior y así no influye en nuestra comparación de condición que va a venir ahora. Bien, cuando ingresamos la letra, vamos a hacer la C, así vamos hasta aquí. Cuando ingresamos la letra C, bien, ingresa y hace una comparación con A, es distinto que A, sí, se cumple, es verdadero, es distinto que B, sí, se cumple, es verdadero, es distinto que C, y acá vemos que me va a dar un 0, porque son iguales. Entonces, me dice acá, no, no es distinto que 0, es falso, y al ser 1 falso, por la condición lógica, me salta y termina mi ciclo y se imprime el siguiente línea que tengo que seguir. En este caso le puse a ingresar un carácter válido. Es algo propio para tener como ejemplo nomás. Pero lo que más importa es esta condición es que me muestra lo que hace. Lo mismo ocurre para validar números de rangos enteros o reales, como quieran. Aquí lo único que cambiarían si hablamos de real, el tipo de dato, un float, y aquí a la hora de leer una por ciento F. Una cosa a tener en cuenta, que por qué acá uso una estructura AND y acá un OR. Porque en este caso el usuario, yo le pido que sí o sí me debe ingresar una A, una B y una C. No hay un rango de letras. Por ejemplo, si me dice que ingrese un rango de letras de A a la Z, ahí ya tendríamos que utilizar un OR. Pero en este caso me especifica que quiere ingresar tales tipos de letras. Es decir, tales tipos de carácter A, B o C. No me ingrese otra letra más. Entonces ahí sí tengo, cuando ya es cerrada mi especificación, es muy explícita lo que necesito, no es un rango, entonces uso el AND. En cambio, en este, como hablamos de un rango, vamos a tener que hacer una comparación si queremos hacer, usando el AND, una comparación de 10 a 100 en este caso. Es decir, colocar si es distinto que 0 igual, y si es distinto y si es distinto de AND, y un montón hasta llegar hasta el 100. Entonces,
no nos conviene. Nos vamos a pasar escribiendo todo el parcial, la condición, y en vez de resumirlo con un OR y los rangos con estos clásicos rangos, ya que siempre estamos hablando del opuesto. En este caso, utilizo el mínimo y el máximo, que me dice que sea, en la consigna me dice que sea mayor a 10 y menor a 100. Entonces yo en la consigna while voy a hacer lo contrario, menor a 10 y mayor a 100, lo opuesto. Entonces aquí pongo que el número sea menor que 10 y mayor a 100 si son esos rangos que me especificó. Por lo tanto, cuando ingreso, por ejemplo, un número 1, dice 1 es menor que 10, sí, verdadero. Número es mayor que 100, no, falso. Entonces, sabemos que la estructura ahora, al menos que uno es verdadero, todo era verdadero, y entonces vuelve a repetir. Repite el ciclo y dice ingresame un número. Y bueno, y ahí ingresa el 11, por ejemplo. Y 11 es menor que 10, no, falso. Probamos la siguiente condición. 11 es mayor que 100, no, falso. Entonces tengo falso, falso. Y recién sale mi estructura lógica y va a la siguiente línea. En este caso le puse a ingresar un número válido. Probamos si funciona nuestro código y vamos a ver. Por ejemplo, le permito ingresar. Y ahí me dio verdadero la condición, entonces me repite el ciclo. Volvemos, me repite, che, ingresame bien. Ahora le pruebo con A y ahí dice, ha ingresado un carácter válido. Ahora probemos con este. ¿Ingresé un 1? No. ¿Ingresé un 2? Bien, vamos a ingresar un 11. Ahora se ingresa un número válido, que está dentro del rango del 10 y el 100. Con esta estructura, con que sepan esta estructurita, ya estarían para el parcial, con la parte de validación. Eso es todo la parte de validación, no es o cosa de otro mundo, no es entender. Si no entienden el do, bueno, apréndanse que siempre la condición es lo opuesto a lo que me pide. Si me dice que sea mayor a 10 y menor a 100, entonces acá yo le voy a poner menor a 10 y mayor a 100, o sea, lo opuesto. Así que, bueno, espero que les sea útil. Este do while, por ejemplo, con respecto al carácter, puede funcionar tanto para un string, tan solo cambio aquí la longitud. Y ya que, ¿por qué en este caso la longitud del carácter es 2? Porque, bueno, sabemos que en uno le guarda mi carácter y en el otro casilla es para mi fin de palabra, que le llama para avisarle al programa que aquí terminó. A más que nada la computadora. Recuerden que em, están programando a una computadora, por lo tanto, todo debe ser lo más explícito posible, decirle, mira, indícame esto, indícame lo otro, porque si uno no es claro en las indicaciones que hace, es difícil que a veces te tire cualquier cosa o a veces directamente ni te ejecuta o a veces no quiere hacer lo que vos le especificaste porque no entiende o puede haber algún fallo de lógica. La compu es lógica, así que es la forma que razona. Y uno tiene que manejar esa forma que razona y por ejemplo, en este caso, hacer lo opuesto para que me pueda repetir que es cuando valido. Si es otra cosa, utilizo otros métodos. Así que bueno, espero que les ayude y nos estaremos viendo en la próxima clase. Saludos.